Hola amigos, sean bienvenidos nuevamente a contemplar al político animal. En este canal que bueno, como ven, ya cambió su imagen y esta imagen empezó desde este lunes 1 de marzo, precisamente con un presente que se hizo a nuestros amigos y suscriptores. Así es que bueno, si les agradan los contenidos que vamos presentando en este canal, pues no dejen de suscribirse, invitar a más a que se suscriban y activar la campana de notificaciones para seguir cada uno de las emisiones que vamos presentando. Hoy, 4 de marzo de 2021, vamos a hablar de la ley. ¿Qué es la ley? ¿Cómo se cocina la ley? Y también vamos a hablar de un requiem, de la muerte de Pemex. Así es que, pues bueno, es un tema interesante. Y antes de comenzar, vamos a agradecer comentarios y saludos. Quiero agradecer y saludar a Esmeralda Jiménez, a Mike Gómez, un cronista de Cuernavaca, muchísimas gracias. A Deyanira Mendoza, a Karen Aguilar Franco, muchas gracias. A Viviana Rodríguez, querida Vivi, muchas gracias. José Saviola, amigo, hermano, cuídese mucho. Araceli Salazar, a Maggie Moreno, muchísimas gracias Maggie. A Aide Lara, a Remy Moreno, a Carito Castillo, al maestro Francisco Álvarez, muchas gracias, ya nos está siguiendo con más frecuencia, a Pepe Gabriola, a Litzel Granados, que bueno, pues ya es fiel de este canal, a Anilanda, igualmente, muchísimas gracias por el apoyo y los comentarios, a Pablo Díaz, a Manzana Ramos, a Israel Moreno, a José Guadalupe Javier Hernández, a Mag LG, a Carles Dulahan, a Lourdes Muñoz, Silvia Susarrey, Ad Sal, Mario Leiva, Paulo Cerezo, Jordan Rentería, Raúl Pulido, Goretti Carrillo, no se me olvida el comentario, ahorita lo atendemos. Muchísimas gracias por sus saludos a todos. Y bueno, pues también pueden seguirme en las redes sociales. Estamos en minds.com/Omar Cerezo, con un 0 al principio y al final en vez de la O. Y también me pueden leer todos los lunes en distritalnews.com. Ahí hacemos análisis político un poquito más con profundidad. Pero igualmente, pues podemos ahí recibir cualquiera de sus comentarios y peticiones de temas que quieran que se traten. Bueno, vamos a entrar ahora sí en el tema, porque cuando hablamos de la ley, pues pensamos varias cosas. Pensamos en autoridad, pensamos en prohibiciones, en restricciones, pensamos en juzgados, pensamos en abogados, pensamos en cosas muy rígidas. Pero cuando hablamos de abogados y la ley, la verdad es que los especialistas del derecho que litigan en los juzgados, pues la verdad es que solamente se pueden limitar a cumplir con lo que dice la ley. Por eso se interpreta que es demasiado rígido. Pero aquí no vamos a hablar de ese tipo de ley que se tiene que cumplir a rajatabla, sino a la creación de la ley y su técnica para la creación, que requiere de ciertos conocimientos. Sabiendo eso, pues vamos a entender si tenemos buenas o malas leyes en nuestro país y si los que están haciendo las leyes tienen conocimiento para ello o solo están proponiendo ocurrencias imposibles de cumplir. De hecho, en México tenemos tantas leyes que caemos en una frase que Publio Cornelio Tácito en la antigua Roma decía, y cito sus palabras en latín: corruptissima res publica plurimi leyes. Eso significa, la república más corrupta es la que tiene más leyes. ¿Y vieran la cantidad de leyes que tenemos en México? Créanme, los políticos en México tienen una obsesión enfermiza por estar haciendo leyes con más frecuencia de la que van al baño. Y lo peor es que hacen un verdadero desastre, como voy a ilustrar un poco más adelante. Pero primero comprendamos qué es la ley para saber la razón de mi crítica a la clase política en México. La ley es una regla o norma que nace de una causa primigenia, de una causa primera. Es decir, es un precepto dictado por una autoridad competente para exigir, prohibir algo con una conducta de justicia, con una visión de justicia, dando a cada quien lo que le corresponde y limitando el libre albedrío de las personas, por lo que se constituye en un control externo a la conducta humana. Y por esa calidad de control de la conducta, pues la ley es el resultado del consenso social posterior a una conducta previa que ha causado un perjuicio a la colectividad, a los bienes de la colectividad, sus intereses, su patrimonio o sus derechos. Y repito,
controla la conducta, pero no puede controlar las pasiones humanas, menos cuando se desbordan. Por eso la ley prevé castigos para quien incumple con la ley. Y por eso las personas debemos estar en un entorno de ciudadanía cabal para tratar con respeto a nuestros ciudadanos y podamos convivir en paz sin atropellar los derechos de otro. Ir en contra de la ley se reconoce como un acto antijurídico, condición sine qua non para poder tipificar un delito. Quien viola la ley comete un delito. Por eso la ley no puede contener las pasiones humanas y requiere de otro nivel de autoridad para aplicar coacción contra quien ha violado la ley. Es la fuerza del castigo. Y es un castigo que también está previsto por el consenso, está previsto en la ley. Por eso las leyes deben reunir ciertas características como para lograr el control de la conducta humana. Y son, a saber, las leyes son generales, o sea, aplican por igual para todos. Son obligatorias, no es de que se pueda cumplir o a veces no. Cuando una ley dice puede, ya va mal, ya no está siendo obligatoria. La ley debe decir en su texto deberá para que se haga obligatoria. Las leyes tienen permanencia, no se acaban en el tiempo, duran y están previstas para normar las conductas a lo largo del tiempo. Son abstractas, o sea, no están hechas para afectar a una persona en específico, ni están para favorecer a alguien en específico. Aplican para cualquier tipo de condición semejante a los hechos que se están regulando. Y sobre todo son justas, es decir, dan a cada quien lo que corresponde. Quien actúa conforme a la ley, pues no tiene que preocuparse, pero quien está vulnerando la ley, pues lo más probable o lo más seguro es que le venga un castigo. Aunque en México no se cumpla muchas veces eso. Pero bueno, dadas esas características, se sobreentiende que la ley es resultado del consenso social, o mejor dicho, resultado del pacto social, donde la sociedad se ha puesto de acuerdo para que se pongan controles a la conducta de todos. Y por eso debe reunir las características ya descritas. Una ley que pretenda controlar a una sola persona o grupo de personas ya no es general y ya no encuadra como una ley. O una ley que pretenda prohibir un caso concreto, único e irrepetible, pues tampoco puede ser una ley. Tampoco una que vaya contra el interés legítimo de la mayoría. Eso no es una ley. Y obviamente, aquella ley que da lo indebido a quien no lo merece, pues se vuelve injusta. Y entonces ya no es una ley. Igualmente, una ley sobre una condición temporal está fuera de lugar. Y lo peor, una ley que no genera obligaciones conduce a la anarquía. Cada quien hace lo que quiere y entonces, pues no hay ley. No estamos en un orden, en un régimen de derecho, en una república en donde lo que impera es la ley por encima de la voluntad de las personas. Y muchas veces en México pesa más la voluntad de una persona, de un grupo de personas o de un gobernante que la ley. Y entonces la ley se ve vulnerada, se ve violada y debe haber un castigo. Y aquí el problema es cómo se hacen las leyes. Porque en México tenemos legisladores, así entre comillas, que hacen leyes carentes de las características que ya describimos. En consecuencia, pues tenemos malas leyes. Tenemos leyes injustas, tenemos leyes hechas con dedicatoria para favorecer a unos o para perjudicar a otros. Y muchos legisladores son tan ignorantes que desconocen la figura del decreto. Y el decreto tiene la misma potencia, el mismo vigor de obligatoriedad que una ley. Pero un decreto sí puede ser concreto a un caso en particular. Puede ser dirigido individualmente a una persona o grupos de personas. Puede ser temporal o puede limitarse a un espacio de territorio determinado. Esa es la diferencia entre una ley y un decreto. Pero como nuestros legisladores no saben eso, pues la verdad es que no son legisladores. Si acaso son simples representantes populares muy ignorantes, por cierto. ¿Legisladores? Hammurabi, Moisés, Thomas Jefferson. No el que se pone a hacer la ley de las gomas de las patas de las sillas. Por Dios, eso no tiene nada de características de ley. Y sin embargo hay a quienes se les ocurren. Y peor, hay quienes pretenden poner por leyes civiles condiciones que son inherentes a la naturaleza, como si se pudiera controlar el clima con una ley escrita. Qué absurdo. Y es que, si vemos nuestras leyes,
nos vamos a dar cuenta de la carencia de generalidad en las mismas. Y eso está generando derechos opuestos que crean más problemas que los que pretenden resolver. Por ejemplo, las primeras 10 palabras del artículo 4 constitucional son mucho más precisas que un montón de leyes ridículas que se han hecho o que han hecho nuestros remedos de legisladores. Fíjense, la igualdad jurídica en México, es decir, que todos somos iguales ante la ley, está contenida en 10 palabras. Todos somos iguales, con los mismos derechos y las mismas obligaciones. Esa es generalidad pura. Pero obviamente no faltaron los oportunistas, los que tienen por ahí un interés personal, de grupo, que buscaban el aplauso fácil y fragmentaron el derecho. Y ahora resulta que en vez de que seamos todos iguales, pues no, hay leyes para mujeres, leyes para menores, leyes para adultos mayores, para indígenas, para discapacitados, para adolescentes, bla, 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 un larguísimo etcétera de derechos fragmentados. Es decir, aunque la Constitución dice que todos somos iguales, pues la realidad es que con esas leyes, pues no somos tan iguales todos. Y por eso siempre he puesto el ejemplo, hipotético obviamente, aunque sí ha ocurrido, de la violación de los derechos de una niña indígena. Pobre del juez que tenga que conocer un caso como ese. Imagínense, no importa lo que resuelva, siempre va a quedar mal parado. Y veamos por qué. Nuestro enredijo jurídico prevé el interés superior del menor, pero ese derecho contraviene los derechos de usos y costumbres indígenas. Entonces, pues un juez mejor tendría que resolver por esos derechos. Pero, ¿qué creen? Que esos derechos contravienen los derechos de las mujeres. Entonces, no, tampoco, ni los de menor ni los indígenas. Mejor los derechos de las mujeres, que se resuelva por ahí. Pero ya se brincó el derecho del menor. Entonces, pues regrésate. O entonces, ¿cómo decido? ¿Qué va a decidir un juez en un caso así? ¿Violar los derechos indígenas? ¿O mejor los de una mujer? ¿O mejor los de indígenas? Y en todos los casos, como decida un juez, siempre va a brincar protestando un grupo de activistas de cada uno de sus grupos de interés. Y van a reclamar lo que las leyes malhechotas han concedido como derechos fragmentados y opuestos. Han puesto a pelear a la sociedad con derechos fragmentados. Así de chafas son nuestros legisladores y han creado un desastre legal que no tiene solución. Es como un nudo gordiano. Lo que se tendría que hacer es desregular y volver a la generalidad de la ley. Y ahora que tenemos legisladores que quieren hacer leyes que violan abiertamente la Constitución, caramba, pues la verdad es que estamos perdidos, estamos condenados a un fracaso como Estado Nacional. Vaya, y es que hasta para hacer leyes se necesita conocimiento y técnica legislativa, especialmente reducir el número de leyes para que sean tan precisas como las 10 palabritas que tiene el artículo 4 constitucional en su primer párrafo. No hacerlo nos pone, como decía Tácito, una república muy corrupta, que de hecho la tenemos. Por eso hay rechazo a la reforma eléctrica y en general a todas las medidas energéticas que trae este gobierno, porque están violando derechos, porque están violando la ley, porque está fragmentando y está poniendo a pelear y está quitándole certeza jurídica a los que la tenían hace unos meses. Y obviamente, pues se pretenden también desaparecer órganos autónomos y con eso quitar derechos que ya habíamos conquistado. Ni el presidente ni los representantes de su partido saben hacer leyes, solamente tienen puras ocurrencias. Y las leyes solamente se pueden hacer, según nuestro artículo 71 constitucional, por el presidente de la República, por los diputados o senadores federales, por las legislaturas de los estados o, mediante la figura de la iniciativa popular, la población con el 0.13% del respaldo del padrón electoral. Es decir, estamos hablando casi de 100,000 mexicanos para que puedan elaborar una iniciativa de ley. ¿Pero qué creen? Las personas individualmente también podemos proponer leyes. Y ahí les va este tip y anótenlo. Artículo 61 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 132 y 134 del Reglamento de la Cámara de Diputados, que dicen que los que no tenemos derecho de iniciar leyes, ya sean agrupaciones, corporaciones o ciudadanos, podemos hacer la petición directamente al presidente de la mesa directiva de la Cámara que corresponda, quien está obligado a turnarlo a la comisión que corresponda
para que determine si procede o no la petición. Lo podemos hacer. Yo lo he hecho. La última que presenté fue en 2019, enero de 2019, y está corriendo su proceso. Se encuentra en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Y se puede hacer con una sola persona. O sea que tenemos posibilidades de hacer buenas leyes siempre y cuando sepamos cómo se hacen. Que sean generales, abstractas, justas y que tengan sentido de permanencia. Una vez hablando de esto, vamos a dejar la parte de la clase por el día de hoy y vámonos al tema de la semana. Recordarán que la semana pasada hablábamos de la opinión pública. Pues nuestro gobierno ha estado sacando un montón de temas para tratar de distraer un asunto que ya no pudo eludir. Quisieron llevar la atención por otro lado, pero no fue imposible. Y el problema es la quiebra total de Pemex. Pemex literalmente ha muerto y hay que cantarle un requiem. Resulta que el presidente dijo que iba a defender la soberanía por el lado del petróleo. Pero la verdad es que él perdió la soberanía casi desde el principio. Entendamos que la palabra soberanía significa autoridad suprema. Y un charco de combustible fósil en el subsuelo no es autoridad suprema, por favor, ¿a quién quieren engañar? El petróleo no le da autoridad a México por ningún lado, no le da soberanía a México por ningún lado. Es más, ni siquiera en nuestro país el presidente es la suprema autoridad. Si leemos el artículo 39 constitucional, vamos a ver que la soberanía, o sea, la suprema autoridad, reside esencialmente en el pueblo. No en el petróleo, no en el presidente. Y resulta que el presidente, que es nuestro empleado, el empleado del pueblo, le ha querido ocultar al pueblo que su administración es un desastre. La administración de Pemex es un caos. Es el gobierno el que pretende burlar la soberanía, nuestra autoridad, tu autoridad, mi autoridad. El gobierno no nos está diciendo que la deuda de Pemex creció en 160,000 millones de pesos para quedar en 2.25 billones de pesos, la deuda más grande de toda la historia de Pemex. Y eso que López dijo que ya no iba a endeudar al país, pero ¿por qué aumentó la deuda de Pemex a más del doble de lo que había costado la cancelación, o bueno, la obra que se había hecho del aeropuerto de Texcoco hasta donde se quedó? Hay varios factores. En primera, porque sí se contrató más deuda de corto plazo. Y esa deuda es de 64,800 millones de dólares. Y además hay 57,700 millones de dólares para aplazar el pago de las deudas que se tienen pendientes. Pero además no contaban con que la pandemia iba a devaluar el peso y eso todavía aumentó más la deuda. Si bien la deuda sigue fija en dólares, como se devaluó el peso, pues ahora es más pesos los que hay que pagar. Y para colmo, la baja demanda de derivados del petróleo que se vino con la pandemia, porque todo el mundo cerró y no hubo producción, pues hicieron que no hubiera ingresos petroleros. Recuerdan que el año pasado el precio del barril de petróleo mexicano se cayó a menos $2. No hubo entradas de dinero por la venta de petróleo mexicano. Y si a eso le sumamos que Pemex ya no está aportando al sostenimiento financiero del gobierno y ahora es el que requiere dinero público para sobrevivir, pues obviamente hicieron de la petrolera nacional un pésimo negocio por el que los inversionistas no quieren arriesgar un solo centavo en una empresa que ya no es capaz de pagar su deuda. Por eso Pemex ya está en fase terminal, si no es que ya está en muerte cerebral. Y por si no fuera suficiente, la producción petrolera se desplomó a los niveles que tenía hace 42 años, antes de que entrara en operación el más grande yacimiento de petróleo de la historia de nuestro país, Cantarell, por lo que ya no hay casi que vender. Por eso se había hecho la reforma energética, porque ya estaba decaída la industria petrolera, la producción petrolera. En 2009, Felipe Calderón fue bien claro en su informe de gobierno. Dijo que a México le quedaban 15 años de reservas probadas de petróleo. Eso fue hace 12 años. Así que solamente nos quedan 3 años de reservas probadas de crudo. Luego entonces, yo no sé qué quiere refinar López en Dos Bocas si México ya no tiene petróleo. ¿Acaso va a importar petróleo del extranjero para refinar en México? Va a seguir siendo igual de caro. Por eso es ridículo el despilfarro de miles de millones de pesos en una refinería que ya no va a tener nada que refinar. Y lo peor, casi una cuarta parte del presupuesto de Pemex para 2020 nunca se gastó. ¿Dónde está la lana? Otra vez, ¿dónde está la lana, lopitos?
Estamos hablando de 71 mil millones de pesos que no se gastaron y no sabemos dónde están. ¿Corrupción? ¿Se fueron a la compra de votos con los programas clientelares del gobierno? ¿O de plano se los robaron? Y como la empresa ya está agonizando, hoy justamente, el día de hoy 4 de marzo, la calificadora de deuda Fitch Ratings deja de prestar sus servicios a Pemex. Dice Pemex que dice para optimizar los recursos, pero en la realidad es porque esa calificadora ya puso a Pemex con la calificación más baja posible, a punto de calidad cuestionable. Está en una calificación B, a punto de tener una pobre calidad, es decir, un alto riesgo de que Pemex no pague sus deudas. Así que, pues ya podemos dar por muerta a Pemex y el sueño guajiro de vivir del petróleo que ofreció López Obrador, porque obviamente ese sueño no se va a cumplir. Menos cuando estamos a 9 años de que el mundo cambie radicalmente al uso total de energías limpias. Y eso pasa por la falta de visión de futuro del presidente. Y obviamente también por haber puesto como director a su cuate y prestanombres de negocios turbios, un agrónomo incompetente y corrupto que no sabe nada de hidrocarburos, nada más sabe de cómo cobrar lana en chantajes políticos. Fue el que recibió una millonada de los gobiernos periodistas para que López dejara de bloquear un montón de cosas en México. Y estamos hablando de allá por la década de los 90 del siglo pasado. Amigos, lamento decirlo, Pemex está muerta. Pero el gobierno nos va a mostrar un cadáver maquillado para hacernos creer que todavía vive y tiene vigor para impulsar el desarrollo de México. Otra vez nos están mintiendo, y nos están mintiendo peor que como nos mentía el PRIAN. López quiere hacer un negocio privado para sí mismo con la industria energética del país, pero solo nos va a hundir mucho peor que como otro López Portillo, hundió a México en 1982. Así es que abróchense los cinturones porque el país entero se va a dar un porrazo contra el suelo. Ni modo. Vámonos al colofón. Otra vez son muchos temas y hay que manejarlos muy rápidamente. Hablando de leyes violadas y de energía, el Senado ya aprobó la reforma eléctrica violando la Constitución. Y, como se los dije, de hecho este programa debería llamarse Se los dije en vez de político animal. El peso se volvió a devaluar por esa decisión. Y lo que viene es un conflicto mayor. Sin embargo, ahí les va la ruta crítica. Es el pronóstico que estoy haciendo. Después de que en privado Joe Biden le jaló las orejas a López Obrador, van a ver cómo van a tumbar en la Suprema Corte esta reforma eléctrica. Así, López se va a hacer la víctima. Yo lo propuse, el Congreso lo aprobó y ahí me lo tumbaron en la Corte. Van a ver qué va a ocurrir. Es tan cierta la presión de los Estados Unidos que en Estados Unidos ya nadie está reclamándole nada a México por esa reforma. O sea, está planchada. Si fuera en firme esa reforma, ya estarían pegando de gritos los gringos y amenazando a México con llevárselo a paneles internacionales para sancionar al país, no solamente por estar violando su propia constitución, sino por estar afectando los intereses económicos que se han creado en el marco del Tratado del TEMEC, del Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos. Y, obviamente, si hubiera esa amenaza real, tanto Canadá como Estados Unidos ya estarían encima de México y estarían tan preocupados que estarían amenazándonos con juicios internacionales. Por cierto, en la reunión Biden-López le dijeron que no le van a dar vacunas a México. Y no hay por qué enojarse. El propio López dijo que ya se tenían aseguradas y hasta pagadas las vacunas para nuestro país. Así que no tiene ningún sentido que le ande pidiendo vacunas prestadas a Estados Unidos y que le ande reclamando a la ONU que por el mecanismo COVAX se les envíen vacunas. ¿Cómo para qué? Si ya las teníamos aseguradas, ¿no? Otro tema. La Auditoría Superior metió la pata y David Colmenares sí se debe ir. Pero no por mentir, sino por cobarde. Y López también debe irse por violar la ley e imponer su voluntad sobre otro poder del Estado mexicano. La Auditoría Superior depende del Legislativo. Así es que no tiene ninguna injerencia el presidente. Debió haber cerrado el pico en vez de meterse en broncas. Que no se nos olvide que la estafa maestra por la que Rosario Robles está en prisión también la descubrió la Auditoría Superior de la Federación en el gobierno de Peña Nieto. Así es que aquí simplemente le cacharon otra vez en sus tranzas a López Obrador. Otro tema. López Obrador está haciendo caravana con sombrero ajeno.
Las remesas no son logro del gobierno, sino de los mexicanos que no encontraron oportunidades en su propio país y se tuvieron que ir. Así es que esos son recursos que López les quiere quitar y los está presumiendo como si fueran un logro de la Cuarta Transformación. Por favor, está loco. Como si su gobierno realmente trabajara mucho para obtener esos 40 mil millones de dólares. De hecho, ¿qué creen? Mientras está presumiendo esos 40 mil millones de dólares en remesas que no generó López ni su gobierno, no nos está diciendo que ha habido fuga de capitales de México por 18.758 millones de dólares. ¿Y por qué se fueron? Porque López está violando la ley y está quitando la certeza jurídica a las inversiones. Así es que, como no es capaz de dar garantía para que esos recursos se queden, pues los que están invirtiendo, pues tienen mucho miedo de que a cada rato les estén cambiando las reglas, les amenaza con quitar todo y mejor se van. Otro tema, se los dije. Resulta que Cabeza de Vaca es investigado no por delincuencia organizada, no por huachicoleo, no por relaciones con el narco, sino por un departamento que vendió. ¿Qué les parece? Y se supone que si están acusándolo de delincuencia organizada porque su familia está metida, pues su familia no tiene fuero. ¿Por qué no han sido aprehendidos? ¿Por qué no están ya en una cárcel? Es 100% político. Otro tema, que Morena presume en su publicidad el aumento al salario mínimo. Pues Carlos Ursúa, el que fue secretario de Hacienda de López al principio de su sexenio, advierte que por segunda vez en la historia los mexicanos van a perder poder adquisitivo, es decir, van a poder comprar menos con el dinero que tienen. Y esto va a ocurrir que por primera vez, o bueno, es la segunda vez en la historia de México, después del sexenio de Miguel de la Madrid, que los mexicanos vamos a tener menos poder adquisitivo al final de este sexenio en 2024 que el que teníamos en 2018. Y eso también le pasó a Miguel de la Madrid. O sea, como en los peores años de las crisis económicas de México, cuando Bartlett y el propio López eran parásitos del PRI gobierno. Y bueno, otro tema. Otra vez Félix. Viene el Día Internacional de la Mujer y hay que decirlo fuerte. Claro, las mujeres de Morena son unas traidoras. Callan sumisamente y se someten a un macho. Ellas no son mujeres, son hombres con falda que hacen complicidad con hombres violadores. Y lo peor de todo, la mayoría de los morenenses, de los guerrerenses, van a votar por Morena. ¿Quiénes son peores? ¿Esos políticos corruptos o unos votantes ignorantes que se dejan ir por lo que les ofrezcan? Les apuesto que así como está Morena en su capacidad de adoctrinamiento a la población sin conocimiento, son capaces de ponerles de candidatos a Salinas de Gortari o al mismísimo Hitler y vuelven a ganar. Así es que ¿quiénes son peores? Y con esto te respondo, mi querida Goretti Carrillo, que me habías pedido opinión sobre el tema. Y bueno, pues ya, hasta aquí por hoy del político animal. Si les gustó el video, déjenos su comentario aquí en la cajita de comentarios y también comenten los temas que quieren que se puedan tratar aquí. Obviamente, no dejen de suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que reciban el aviso de las siguientes emisiones. Por mi parte es todo el día de hoy. Les deseo un excelente día y que nos sigan, que, bueno, agradezco mucho la preferencia que tienen, pero pues ojalá y crezca más este espacio. Así es que seguimos hablando la próxima semana del político animal. Hasta la próxima.